que nos permiten ver el panorama actual, cómo estamos en la actualidad respecto a lo vivido a través de la historia. Entonces, la dinámica del conversatorio, hemos preparado algunas preguntas que nuestras invitadas, pues, de acuerdo a sus experiencias, a su conocimiento, nos darán su punto de vista respecto a estos temas que son de gran relevancia y que hemos visto que en los últimos tiempos han sido de gran interés, y las universidades, los gobiernos, las organizaciones se han manifestado en torno a estos propósitos que queremos, que es la igualdad de género. Para estas preguntas, pues agradecemos a nuestras invitadas tomar máximo 4 minutos para cada una de ellas. Si alguna persona de los asistentes tiene alguna pregunta, agradecemos, o algún comentario, alguna sugerencia, agradecemos escribirla en el chat. En algún momento del conversatorio se tomarán algunas de ellas para que nuestras invitadas nos colaboren dando respuesta a esas inquietudes que se manifiesten en el chat. Bueno, creo que sin más preámbulo, pues doy la bienvenida, sin antes agradecer pues a nuestras invitadas por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado en este proceso que iniciamos. Es un proceso que va a ser continuo. Esperamos que todos nuestros asistentes del día de hoy nos sigan acompañando en distintas actividades que iremos promocionando posiblemente cada mes. Tenemos propuestas para hacer distintas actividades cada mes en torno a estos temas. Entonces, nuestras invitadas para el día de hoy son la profesora Carolina Benedetti, de la Universidad de los Andes. Su área de trabajo es la teoría de números y la combinatoria. Tenemos también invitada a la profesora Ivonne Andrea Dorado, de la Universidad Nacional. Su área de estudio, de investigación, es la teoría de representaciones de álgebra. Y de nuestra casa, de la Universidad Distrital, tenemos a la profesora Carolina Mejía, que su área de estudio es la ciencia de datos y la computación. Resta decir, pues ellas todas son doctoras en matemáticas, con gran actividad investigativa, y todas vinculadas a esa misión tan bonita que es la docencia en cada una de estas universidades. Se caracterizan por una gran calidad humana. Quizás muchos de ustedes ya las conocen, entonces creo que no necesitan mucha presentación. Nuestra moderadora será la estudiante Soara Núñez, ella integrante del Comité de Género desde sus inicios, hace 2 años. Entonces, agradecemos a todos su asistencia, esperamos que sea de su agrado. Cualquier observación, cualquier inquietud, agradecemos nos las comenten en el chat. Muchas gracias y bienvenidos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, vale, se te ve. Sí, ya lo estamos viendo. De acuerdo, gracias. Buenas tardes para todas y todos. A continuación voy a presentar 2 matemáticas cuyas experiencias de vida introducen nuestro primer tema. La primera matemática es Semi Noether. Ella nació en 1882 en Erlangen. Fue una de las pocas mujeres que se les permitió inscribirse a la Universidad de Erlangen en Alemania, donde solo se les permitía estar como oyentes si lo autorizaban los profesores. Enseñó en la Universidad de Erlangen por 7 años sin salario, en algunas ocasiones reemplazando a su padre. Trabajó en la Universidad de Göttingen por 4 años bajo el nombre de Hilbert sin pago alguno. Contribuyó a la teoría de la relatividad dando aspectos algebraicos. La segunda matemática es Marie Cartwright. Ella nació en 1900 en Eindhoven. Ella es conocida por tener un papel importante en el nacimiento de la teoría del caos.
El trabajo de ella permaneció desaparecido por 20 años. El físico Freeman Dyson reconoció su trabajo, pero no la importancia de un nuevo campo en la ciencia conocida como la teoría del caos. Es importante destacar que hay más información de ella, claro que sí. Sin embargo, esta fue la información que se recolectó por la falta de tiempo que tenemos. Igual, en este caso, vemos ahorita la trayectoria profesional de las mujeres en matemáticas, en pregrado, postdoctorado, facultades, y nos damos de que la participación de las mujeres es muy poco. Por ejemplo, en pregrado es del 41% y cuando ya pasamos a postdoctorado es del 25%. ¿Qué podemos notar acá? Y es de que a medida que vamos avanzando en el rango profesional, son menos mujeres las que encontramos en ellas. Según la participación de las mujeres en disciplinas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, las mujeres tenemos una participación menos del 50% estudiando estas carreras. Por ejemplo, en matemáticas, estadística y afines, el 72% son hombres y tan solo el 28% son mujeres. Las mujeres investigadoras reconocidas por Conciencias son de 4.680 mujeres. Y esto a comparación de los hombres es de 7.833 hombres la participación de ellos. En caso de las directoras de grupos de investigación, las mujeres tenemos 1.072. A cambio, los hombres tienen 2.266 según la fuente de Conciencias. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las mujeres que se dedican a estas disciplinas publican menos y les pagan menos por sus investigaciones en comparación con la de los hombres. Bueno, gracias Valentina por compartirnos ese trabajo. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Zohara Núñez, como ya lo había mencionado la profesora. Primero, pues quiero agradecer a las invitadas por haber aceptado, por estar acá. Y a los asistentes, a las y los asistentes que nos acompañan por tomarse el tiempo para escuchar este nuevo experimento que estamos haciendo, que creemos que es necesario y pues contar con sus manos es de gran motivación. Entonces, bueno, pues Valentina nos abre un poco el tema. Bienvenidas las ponentes, les voy a pedir el favor que desbloqueen sus cámaras, no sé si se está viendo todavía, para hacer un poco más amena la conversación. Entonces, pues como nos lo muestra Valentina, profesoras, sí es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo en términos de que sí nos ha tocado bastante complicado poder posicionarnos en términos de la academia, en términos de la investigación. Es histórico, como que es la intención un poco de lo que nos quería mostrar Valentina. Y este primer tema queremos indagar un poco, queremos escuchar un poco a partir de sus experiencias, cómo se han sentido ustedes en términos de la confianza, la credibilidad, en términos del trabajo que han podido desarrollar ustedes en la academia. Cuando nos referimos a la academia, tratamos como de referirnos desde esos inicios que ustedes empiezan a tener ese contacto, desde el pregrado, posgrado, maestría y en general. Entonces, comenzamos con la profesora Ivonne esta conversación. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me parece súper importante que se abran estos espacios. Pues como ustedes dicen, si uno ve que hay una minoría, pues simplemente se puede voltear a mirar a otro lado y hacer como si no pasara nada, o podemos poner el tema sobre la mesa y discutir, pues a ver si es que realmente está pasando algo y no estamos haciendo el camino muy amable dentro de la academia. Bien, en cuanto a la pregunta, tal vez las cifras que ustedes mostraban son un poquito parecidas a mi experiencia, en el sentido en el que en el pregrado, bueno, digamos que todo el tiempo
pues uno, y yo pienso que es como natural en matemáticas que uno tiene que estar probando que lo que uno dice sí es, ¿no? Que uno tiene razón, y afortunadamente nosotros tenemos una manera, digamos que estándar de saber cuándo tenemos razón y cuándo no. Pero sí he sentido que cada vez es un poco más fuerte. He sentido, incluso de parte de los estudiantes, a veces como falta de credibilidad. A veces ni siquiera de pronto es en cuanto a género, sino en cuanto al hecho de que estamos acostumbrados al maltrato, ya será decir a que como que entre más mal los traten, el profesor sabe más o algo de este estilo. Entonces a veces están como probándolo a uno todo el tiempo, como con el libro en la mano, a ver en qué momento, como si uno tuviera que haberse aprendido el libro de memoria, cosas de ese estilo me han pasado. Incluso una vez fui jurado de una tesis de doctorado y presenté un contraejemplo a uno de los resultados y me dijeron que era que yo no entendía. O sea, en vez de explicarme, no, esto no es un contraejemplo por tales y tales y tales, como lo hacemos en matemáticas, me dijeron, no, es que usted no entiende lo que estamos diciendo ahí. Y sí, siento que tal vez, o sea, que como que entre más se va logrando entrar en la academia o ascender en la academia, si es que está bien dicho de esa forma, es más, hay que probar como con más fuerza esa credibilidad, o bueno, tiene que estarse uno probando más y más todo el tiempo. Hay cosas muy sutiles y hay otras que son como más de frente, digamos, pero sí he sentido que es así. Y también he visto una disminución que a mi modo de ver es preocupante en las cifras de mujeres. O sea, yo no tengo cifras, realmente no es que pueda decir los porcentajes honestos o las cifras honestas, pero sí he visto que ahorita, digamos, en la Universidad Nacional veo menos mujeres que, por ejemplo, cuando yo era estudiante. Gracias, creo que ya, no sé si me pasé de los 4 minutos. Menos mujeres ahorita de lo que veía en tu tiempo. De lo que, exacto, de cuando yo era estudiante. Fue percepción, no digamos, Ok, profe, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es muy interesante dos cosas que dice la profe. Lo de naturalizar el maltrato, yo creo que hace parte como de la intención de indagar un poco de esto y también aprovecho como para pedir hacer un poco de memoria crítica porque la profe mencionaba algo muy interesante y es la sutilidad con la que pasan ciertas cosas, ciertas actitudes que nosotras mismas vamos pensando que son normales y resulta que no, resulta que hay un trasfondo y como lo decía la profe, mirar las minorías y mirar qué es lo que está pasando, atacar la problemática, entender estos problemas, pues es importante y si está sonando mucho hoy por hoy, debe ser por algo. Entonces vamos con la profesora Carolina, la misma pregunta, podernos contar su experiencia, agradecerle por estar acompañándonos en esta nueva iniciativa que arranca. Hola, buenas tardes. No sé si Carolina yo o Carolina Mejía. Carolina Benetti. No sé por qué creí que Carolina Benetti, profesora Carolina Benetti. Ok, buenas tardes. Gracias a todos y a ustedes principalmente por organizar este espacio. Yo creo que en la medida en que entre nosotras y nosotros mismos nos organicemos y nos demos cuenta que esto, pues que realmente es un problema, la desigualdad de género, no es algo que nos inventamos solo por molestar a los demás, pues yo creo que si estamos dispuestos a hablar más al respecto y a reconocer nuestras falencias y discutir posibles soluciones, yo creo que vamos por buen camino. Entonces, pues concretamente en cuanto a tu pregunta, pues sí, es decir, en mi caso al menos ha sido como algo muy gradual. Como que durante mi época de mi estudiante sí lo sentí mucho más, como que mi credibilidad y mi conocimiento no tenía el mismo valor que el de mis compañeros hombres y pues de chiquito uno en el pregrado como que lo que dice Ivonne, ¿no? Como que pues es normal que a uno lo traten mal por no saber o que no lo traten de forma respetuosa
solo por ser mujer o cosas de esas, pero pues ya uno crece y se da cuenta que, hey, eso nada que ver, ¿no? Como que yo, por ejemplo, yo no quiero ver a mis estudiantes mujeres pasar por eso mismo que yo pasé. Y eh, tal vez en ese sentido, pues sí, creo que de pronto la resistencia a hablar de cosas de este estilo es que, como dice Ivonne, muchos tenemos actitudes que son sutiles y no nos damos cuenta que nuestras acciones están afectando a alguien más. Y de pronto ese tipo de actuaciones que ahora muchos nos damos cuenta que no son normales, se sienten como ataques a otras personas y tal vez esa es como un poco la resistencia que yo encuentro al, digamos, al compartir experiencias como las que estamos compartiendo en cuanto a si nuestra credibilidad ha sido o no condicionada. Entonces tal vez yo lo que querría decir es que pues desde mi punto de vista, con las experiencias que yo quiero compartir con ustedes, más que atacarlos, no es mi intención, sino es como, más bien como que reflexionemos el tipo de cosas que nosotros hemos dejado pasar. Yo dejé pasar muchas cosas por alto, tal vez infligí también en otras personas cosas por ignorancia y no autochequearme en mis actitudes, pero sí, entonces sí creo que es bueno darnos cuenta del tipo de comportamientos que hemos sentido ahora que nos afectaron de una forma u otra en nuestra formación profesional. Y tal vez un ejemplo concreto, digamos que ahora ya que soy grande, digamos, en cierto sentido, lo sé pilotear un poco mejor. Y es mucho menos como yo lo sentía antes. Pero pues digamos concretamente cosas del estilo como que estoy en alguna colaboración con un grupo y lo que yo digo no se tiene en cuenta, pero más adelante lo dice mi compañero y sí, eso es. Yo, pero eso fue lo que yo dije, pero ok. Entonces sí, como que también por el hecho de que yo tengo que estar 100% segura de una idea antes de compartirla con los demás y me doy cuenta que en general con los colegas hombres que yo he trabajado no es así, como que ellos son un poco más aventureros y arriesgados en compartir lo que ellos creen podría funcionar y no creo que está mal, solo creo que pues distintas personas pensamos distinto, entonces estamos como más acostumbrados al que hable más fuerte, al que hable más duro y al que hable de más. Entonces pues también es bueno que nos demos cuenta de si le estamos dando vocería a todos en la medida de lo posible o si usualmente seguimos y queremos solo escuchar a los que se les facilita más tomar espacio. Entonces, bueno, eso por mi lado. Muchas gracias, profe Carolina. Yo pensé que esa experiencia que usted mencionó de estar en un grupo y que nosotras digamos algo y no éramos tenidas en cuenta, yo pensé que solamente nos pasaba a nosotras, pero es muy chévere estos espacios y aquí quiero presentar también esa relevancia porque nos damos cuenta que primero no somos las únicas, segundo no es normal, hay que hacer algo. Y tercero, pues precisamente esta es la idea, no atacar, como lo dice la profe Carolina, sino por el contrario buscar soluciones, en este caso pedagógicas, que en realidad transformen ese tipo de realidades. Y vamos con la profe de nuestra casita, profesora Carolina Mejía. La escuchamos con todo el cariño, igual que a las otras profes. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar en estos espacios, estoy convencida de que la única manera de ir ganando terreno en la igualdad es hablando del tema. Y bueno, en cuanto a la pregunta de si ha sido cuestionada mi credibilidad, pues es un sí rotundo. Desde mis inicios, como dice la profe Carolina y la profe Ivonne, desde el pregrado, todo el tiempo, si estaba en un grupo de estudio y yo decía, no, eso está mal, seguían trabajando, después alguien decía, no, eso está mal, sí, yo ya lo había dicho, igual, me pasaba exactamente igual. Además, yo sentía que para que me creyeran yo tenía que pasar como con un perfil muy bajo y era, o sea, a mí me gustaban las novelas, pero yo no podía hablar de las novelas, ¿no? Porque eso minaba la credibilidad que tenía en el grupo. O
o estaban hablando de, no sé, del reinado, y yo quería hablar del reinado y yo no era capaz, porque claro, casi todos eran hombres, y de alguna manera tenía que pasar lo menos parecida a una mujer posible para que me dejaran, digamos, participar dentro de las discusiones y de las charlas, digamos, académicas, ¿no? Me pasaron cosas bastante concretas cuando me gradué y me tocó dictar clase. Yo empecé con un grupo de matemáticas discretas donde eran 30 hombres, todos grandísimos, y yo era una chiquitica, y ellos no creían lo que yo les decía. Se paraban en la ventana y empezaban a ver por la ventana mientras yo hablaba, o sea, lo hacían con toda la intención, y pues, ay Dios, yo sufrí mucho. Hasta que empecé a evaluarlos y a mostrarles que pues ellos no sabían más que yo, y bueno, digamos que a medida que ha pasado el tiempo, como docente me he ganado la credibilidad con trabajo. En la tesis de maestría pasó algo muy chistoso, y es que mi esposo es matemático y pues desafortunadamente para mí es buen matemático. Entonces, cuando yo estaba en la maestría, presenté la tesis de maestría y los jurados me preguntaron que si la tesis la había hecho mi esposo. Entonces, a ese nivel ha sido pues minada mi credibilidad, y como dice la profe Carolina, para mí ha sido, o sea, psicológicamente es terrible. Yo tengo que pensar muy bien cuando voy a decir algo, cuando estamos trabajando en un grupo de investigación, o tengo una idea, Dios, ¿será? Tengo que pensarlo bien porque no quiero equivocarme, porque cada vez que yo me equivoco, pues me la cobran completa. En cambio, a los docentes investigadores hombres, no, ellos como que se les perdona como más fácil. Entonces, pues para mí sí ha sido, digamos, un duro golpe eso de la credibilidad. En cuanto a la investigación, pues también, digamos, yo pues, he trabajado al final con mi esposo en algunos artículos, y pues cuando yo me presento a un concurso, por ejemplo, de entrada dicen, no, pues, si trabajó con el esposo es porque el esposo hizo. Entonces ahí, pues, digamos que ha sido como muy duro para mí ganarme respeto y que me crean. Y pues digamos, pues una coincidencia desafortunada que mi esposo y yo trabajemos en la misma área. Entonces, pues eso era lo que quería contarles. Digamos que en cuanto a estos espacios, valoro y quiero resaltar el trabajo que ha hecho el grupo de género y equidad de género de la distrital, porque pues la profe Verónica decía que es un trabajo de ahora, pero no, pues viene hace tiempo, y pues se ha ganado terreno en el proyecto y ha logrado hacer cosas importantes en cuanto a respeto por la igualdad, por las mujeres, y pues yo quería felicitarlos y decirles que pues estamos ahí apoyándolos desde la barrera. Eso era. Gracias, profe. Gracias a las tres profesoras por compartir su voz. Para nosotras es muy, muy, muy importante. Como lo decía hace un rato, pues encontrarnos en las experiencias es valioso para desnaturalizar y para pensar en cambios. Y precisamente, pues, como vemos, claramente pensar en las mujeres dentro de las matemáticas, pues, nos lleva a pensar en menos personas, en menos mujeres matemáticas, más hombres matemáticos. Sin embargo, la intención, pues, tampoco es segregar y decir que ellos no hacen parte de la discriminación. O sea, esa tampoco es la intención. La intención es pensarnos en una academia más igual, más equitativa y con perspectiva de género. Y precisamente para dar solución a los problemas, pues debemos conocer ciertos factores que componen ese problema. En especial uno queremos tratar en este momento, y es pensar en la producción académica
en términos de las matemáticas de nosotras, en términos de la investigación y de las publicaciones que hacemos. Es notable que no es la misma cantidad. ¿A qué le podríamos atribuir eso? ¿Cuáles pueden ser esos factores que ustedes pueden enumerar, mostrarnos a partir de esas experiencias que han tenido? Y esta pregunta va en torno a pensar soluciones para esos problemas, pensar en esos factores que tenemos para poder pensar en soluciones. Vamos con la profesora Carolina Benetti. Sí, pues en cuanto a, digamos, poca producción, pues bueno, por un lado, porque somos minoría, pero pues también dentro de esa minoría, pues creo que hay factores como, por ejemplo, si una mujer decide que con su pareja quiere tener una familia, pues igual sí, como la responsabilidad es compartida, no es compartida en el mismo sentido en el que, es decir, después de una mujer haber dado a luz, pues el desgaste biológico es grande y le va a tomar tiempo volver a retomar el ritmo de investigación. Entonces, digamos, eso es un factor, como que el querer formar una familia le toma a una mujer tiempo en cuanto a producción de investigación. También, sí, es decir, pues creo que hablando desde mi punto de vista también tiene que ver con que creo yo que en muchos casos pasa que a veces, por ejemplo, a mí me pasa que quiero ser muy perfeccionista con algo y si no luce exactamente como yo quiero un paper, mejor dicho, me va a tomar muchísimo tiempo, 2, 3, 4 años. Y esto lo he hablado mucho con mis colegas hombres y me dicen, es que es importante sacarlo así no esté perfecto, porque pues de pronto hay gente que se va a poder beneficiar, etcétera, etcétera, los estudiantes mismos. Entonces tal vez también es que tendemos a ir mucho al detalle. No quiero generalizar nuevamente porque esto es basado en mi experiencia, pero eso podría ser una opción. Pero pues también puede ocurrir que digamos, en el área en particular en la que yo trabajo, que es combinatorial algebraica, hay mucha colaboración. Y pues bueno, yo sí he sido como afortunada en contar con grupos de colaboración muy chéveres, con los que a mí me gusta mucho trabajar. Pero en la experiencia para colegas mías no ha sido tan satisfactoria y han tenido como que lidiar un poco más con grupos que son pesados en el sentido que eh, ellas no son completamente como tratadas a la altura, digamos, o hay que lidiar como con muchos frentes todo el tiempo, como que o está la persona que no te trata de forma respetuosa por una u otra razón, o no escuchan tu voz de la misma manera o cosas de ese estilo. Entonces, si uno no tiene como una red de trabajo que lo apoya de la misma forma que a su contraparte masculina, pues eso también afecta un montón. O sea, ¿quién va a querer escribir o trabajar en un grupo de investigación que lo único que le hace es pasar penurias y dolores de cabeza? O sea, eso sí, como que desmotiva muchísimo, creo yo. Y tal vez una anécdota que quiero contar es justo cuando estaba yo en el doctorado, tuvimos un workshop en Canadá y era un workshop de un grupo de investigación pequeño y trabajábamos en un tema que hacía parte de lo que yo hice en mi trabajo de grado. Éramos 6, los 5 demás eran profesores, yo era la única estudiante y mujer. Era un poquito raro para mí, pero pues es gente que yo conocía y dije, pues bueno, chévere. Pero entonces sí, tal vez por la disparidad de todo, mi experiencia no fue
para nada buena en ese grupo de investigación. No me trataban bien y al final me decían, pero es que las notas las debe estar tomando ella, no nosotros, como que yo tenía que cumplir el rol de secretaria, cosas de esas. Y al final me salí, yo dije, yo no tengo por qué venir a sufrir acá en este proyecto y tampoco falta me hace, entonces me salí de ese proyecto de investigación. Entonces también como que el ambiente puede ayudarlo a uno a enaltecer y ayudar a crecer, o puede desfavorecer completamente y hacer que lo único que uno quiera es salir corriendo. Entonces, pues nuevamente ahí entra como la dinámica de qué tan bien tratadas pueden ser las mujeres en sus grupos de investigación en particular, por ejemplo. Qué tantos incentivos hay para uno querer continuar haciendo parte de un grupo de investigación o no? Y nuevamente, en mi caso, he sido muy afortunada que en los grupos con los que he trabajado, esa no ha sido, los grupos en los que he trabajado después de mi doctorado, esa no ha sido la experiencia, pero pues tal vez ese es un factor también que puede afectar en muchos casos. Gracias, profe. Pues es complicado porque tras de que la deserción es alta en matemáticas en general, y si nosotras somos minoría y no nos sentimos bien, pues complicado entonces poder pensar en que vamos a tener una alta producción como género. La misma pregunta para la profe Ivonne, entonces. Muchas gracias. Yo creo que de pronto a veces uno se vuelve así como tan meticuloso como lo dice Carolina, es por esa misma como necesidad de que lo que tú vayas a presentar esté perfectamente bien, porque a ti no te van a dejar pasar ni media. Entonces, de pronto eso mismo que pasaba cuando uno estaba estudiando en el grupo, o cuando uno iba a hacer un aporte en el salón de clases, de pronto eso mismo se traduce ahorita a los papers. Pero aquí yo creo que entra otro debate que es bien complejo en nuestra, pues en la academia en general, porque no es una cosa exclusiva de matemáticas, y es cómo estamos midiendo la producción. O sea, realmente, ¿qué queremos decir con que tengan una alta producción las mujeres y los hombres? Primero, pues como decía Carolina, no podemos pensar en producción igual, porque si los números están, o sea, si las mujeres no alcanzamos a hacer el 30%, pues no vamos a estar produciendo más del 30% de artículos, para empezar. Segundo, conozco muchos hombres, pero ninguna mujer, que publican casi que un artículo al mes y lo mandan a revistas predatorias. Entonces, ¿cómo estamos? O sea, ¿eso es producir realmente matemáticas? Podría uno preguntarse. Conozco también mujeres que son líderes de grupos de investigación y publican un montón, y artículos de muy buena calidad. Entonces, yo pienso que aquí es complejo el debate. Como dice Carolina, la cuestión de la maternidad es una cosa pues que nos deja en condiciones muy desiguales, y aquí es importante también tener en cuenta hacia dónde le estamos apuntando un poquito, en el sentido de que una cosa es la igualdad de género y otra la equidad de género, ¿cierto? Entonces, la igualdad es más como un fin. La equidad quiere decir que cada uno tenga las cosas que necesita para poderse desempeñar en el campo. Entonces, si yo estoy embarazada o yo voy a hacer mercado con una mujer que tiene 8 meses de embarazo y que ya no se puede ver ni los pies porque tiene una barrigota gigante, entonces, ¿qué hacemos con los paquetes? ¿Los cargamos por partes iguales? Porque pues ella no está enferma, ¿no? O sea, que esté embarazada es otra cosa. Entonces, ¿debemos cargarlos por partes iguales? Pues de hecho no, ¿no? O sea, soy yo quien debe cargarse todos los paquetes que pueda, y si no puedo, pues mejor que yo haga 2 viajes a que ella se cargue con paquetes que no debe estar cargando por su estado de embarazo. Entonces, ahí viene la diferencia un poquito. No sé si de pronto es claro el ejemplo, o antes estoy generando más confusión entre igualdad y equidad, ¿no? Entonces, si estamos digamos, estamos en condiciones diferentes, pues también debemos tener oportunidades o maneras de sortear esas cuestiones que sean diferentes para que nos permitan ir al tiempo.
Y ese, digamos, eso es bien importante tenerlo en mente. Le estamos apuntando a la igualdad, le estamos apuntando a la equidad, y es bien importante tener presente la diferencia entre esas dos cosas. Lo de pues la cantidad de publicaciones para mí es súper, súper cuestionable en términos de lo que te digo. O sea, ¿cómo hacemos para medir entonces las publicaciones en áreas en las que, digamos, los artículos son de 1 o 2 páginas y áreas en las que un artículo mínimo tiene 20 páginas? Por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso dentro de las mismas matemáticas de un área a otra pueden ser muy distintos los procesos de publicación. Y un proceso de publicación de algo de calidad se tiene que tomar mucho tiempo. O sea, de pronto algo que salga así como muy rápido, pues ahí uno tiene como que pensarlo 2 veces. Ahora, como dice Carolina, ahorita hay muchísima colaboración. Yo pienso que en todas las áreas es súper importante la colaboración, ¿no? O sea, yo creo que eso de un ñoñito trabajando por allá en una biblioteca, pero que es muy genio y saca resultados, eso era como hasta 1900 y de pronto antes. Entonces ahorita es importante que uno, pues que uno trabaje en colaboración con grupos, con seminarios. En la Universidad Nacional hemos tenido la oportunidad de tener una visita de Selmanov, que fue medalla Fields, y él siempre nos decía, yo crecí en un seminario fuerte. Yo pude hacer buena matemática porque crecí en un seminario fuerte. Entonces él decía eso, ¿no? O sea, yo no lo hice solo, yo no me crié solo, ¿cierto? Pues digamos, tengo la colaboración de otras personas que ha soportado mi trabajo. Y eso me parece que es súper importante que lo tengamos muy en cuenta también. Pues realmente si hay factores que son desiguales, pues el porcentaje de producción no puede ser igual, pero creo que primero tendríamos que cuestionarnos sobre qué es lo que queremos o qué es lo que queremos como producción. O sea, qué es lo que queremos, una gran cantidad de artículos o queremos artículos de buena calidad. Eso, Sí. que me pasé del tiempo, perdón. Tranquila, profe, tranquila. Muchas gracias por sus aportes. Sí, en efecto, hay varias cosas que están conjugadas ahí. Cuando hablamos de publicaciones y de investigación, porque tampoco estamos pensándonos en publicar por publicar y simplemente por hacer un número más grande de mujeres que de hombres que publiquen. Digamos que eso es importante, y gracias por esa aclaración entre igualdad y equidad, que yo creo que entonces vamos por equidad para entender aquello de las condiciones. Y vamos con la profesora Carolina para esta segunda pregunta. Bueno, entonces, ¿cuáles creo que pueden ser los factores que influyen en la baja producción? Yo sí pienso que hay una baja producción, digamos, de manera absoluta. Si ustedes pues cogen a un investigador al azar, hombre, y a una investigadora mujer al azar, evidentemente con alta probabilidad va a haber menos producción en la mujer. Y pues en mi caso particular, yo empecé con muchas ganas, pero desafortunadamente por la maternidad y por las decisiones que he ido tomando en la vida, yo no he salido del país a estudiar. Salí, pero viví, digamos, de acompañante, no pude estudiar. Y mis contactos con gente de afuera o con gente que trabaja con el área que a mí me ha llamado la atención y que yo he cultivado, han sido muy pocos. Entonces, cuando yo intenté publicar por mi cuenta, y aún a veces lo intento, pero cada vez con menos frecuencia, pues me estrellaba con que nadie me conocía, con que no tenía contactos, con que aunque tenía trabajo colaborativo, la publicación la hacía a mi nombre y obviamente entraba el artículo a la revista y desde la editorial me decían, no, esto no cabe dentro del alcance de nuestra revista, no está dentro de los temas, aunque pues yo sabía que obviamente sí, pero de una vez me sacaban. Entonces hay un problema ahí, y es que por mis decisiones, digamos, de formar una familia y de tener hijos y de dedicar parte de mi tiempo a mi familia,
pues no tuve tiempo de cultivar esas relaciones sociales con investigadores de primera, porque en el país, pues yo tengo muchos amigos, pero ninguno hace, aparte de mi esposo, ninguno trabaja en el área que a mí me gusta, y pues con mi esposo hemos tenido, pues a mí me da pereza porque obviamente él es el que aparece, el que surge, digamos, como el autor del artículo. Entonces ahí he tenido problemas porque, digamos, mi hoja de vida le hace falta un poco de brillo, ¿sí? Lo que creo que ese ha sido uno de los inconvenientes grandes. Y pues parte de la otra decisión que creo que ha hecho mella en las publicaciones y que cada vez me hace pues tenerle más pereza a la parte de investigación es que desafortunadamente yo no tengo un contrato de planta. Entonces tengo que dictar un montón de horas de docencia, que me encanta la docencia y le meto la gana y trato de estar siempre pues muy activa y estar actualizada, pero eso requiere muchísimo tiempo. Entonces, las horas que tengo, digamos, para trabajar, pues se van en la docencia y evidentemente pues, la investigación cada vez se hace más lejana. Y aunque la hiciera, a veces, digamos, tomo la decisión de voy a trabajar y vamos a hacer porque mi hoja de vida se está desactualizando y entonces lo intento, la realidad es que ese trabajo nadie me lo reconoce, ni monetariamente, ni se dan cuenta que publiqué, ni... Entonces es un trabajo que yo digo, no, no tengo tiempo, no tengo fuerza, yo prefiero dejarlo a un lado. Y eso es lo que ha pasado. A medida que ha pasado el tiempo, cada vez le tengo más pereza a la investigación. Y creo que le pasa a muchas mujeres. Gracias, profesora Carolina. Pues es bastante complejo, interesante también escucharlas porque las tres llegan como a una intersección con la cuestión de ser madres. Entonces, pues es una realidad que hoy vivimos nosotras, o somos madres o decidimos otras cosas y eso tiene otras consecuencias. Es bien importante como ponerle cuidado a eso. Y precisamente en ese sentido vamos a abrir el siguiente tema. Sin embargo, queremos antes preguntar al público si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren hacer comentarios a nuestras panelistas. Es bien importante para nosotros y para nosotras todos los aportes que podamos tener. Bueno, digamos que el público por el momento no nos ha planteado ninguna pregunta en el chat, pero pues desde la relatoría más o menos nos surge como una pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta las cualidades que tenemos las mujeres, como lo son la comprensión, la sensibilidad, digamos que a veces tendemos también a adaptarnos y sobre todo que somos muy flexibles en muchos casos como mujeres, es posible mejorar la producción matemática cuando siempre hay por lo menos una mujer en un grupo de investigación. O sea, ¿qué podría aportarle una mujer a un grupo de investigación? Sería como la que surgiría desde la relatoría. ¿Alguna de nuestras panelistas se anima? Sí, pues, es decir, yo creo que en un grupo de investigación cada persona puede aportar desde su entorno, desde lo que conoce, independientemente de quién sea esa persona. Es decir, para mí, usualmente un grupo entre más diverso siempre ha sido como mucho mejor porque los distintos puntos de vista para mí son súper enriquecedores. Y yo creo que esa es una de las razones por las que me gusta trabajar tanto con estudiantes, porque pues he tenido la fortuna, sobre todo desde que volví a Colombia, de trabajar con muchos de ellos y tienen perspectivas tan distintas a la mía, de pronto como uno ya ha estado en este negocio, digamos, más tiempo que ellos, ya tiene unos sesgos ideológicos, digamos, y llegan ellos con ideas frescas y desde otros ángulos y es súper chévere. Entonces yo creo que cualquier persona
desde su propia experiencia puede aportar un montón a cualquier grupo de investigación. Y de hecho, quería añadir yo que sí, como que en relación a la pregunta anterior, usualmente se le da en la academia mucha prelación a producir, ¿no? A escribir y a investigar. Y em, yo quería tal vez añadir que para mí la academia debería darle igual de prelación a la enseñanza. O tal vez una de las razones por las que yo decidí quedarme en la academia. Yo quería abortar la academia eh, después de terminar el doctorado, pero decidí no hacerlo por, digamos, la pasión que a mí me produce enseñar y me di cuenta que podía hacer ambas cosas y beneficiar la enseñanza con la investigación y viceversa. Entonces, pues para mí como que ambas cosas pueden ir de la mano y pues que sí, desafortunadamente le damos más importancia a la producción, tal vez porque, bueno, pues porque es el tipo de cosas que se aprendieron a medir en la academia y de ahí no se salió. Eh, pero pues yo, al menos desde mi punto de vista, realmente lo más enriquecedor es poder complementar la educación con investigación y viceversa. Y, y sí, es decir, para mí, yo puedo ser mejor profe entre más investigo y entre más entiendo algo y puedo hacer también mejor investigación desde la enseñanza, trabajando con estudiantes, ofreciéndoles problemas que puedan ser de interés para ellos. Entonces yo creo que eh, ambas cosas deberían ser igual de valiosas en la academia. Muchas gracias, profesora Carolina. ¿Alguna otra profesora quiere responder a esa pregunta? Sí, complementando un poco lo que decía la profe Carolina, me parece que sí, estamos cometiendo un error no tanto en discriminar a las mujeres. Yo siento que a medida que pasa el tiempo, noto más discriminación en las labores que eran tradicionales de las mujeres. Me explico. Entonces, un enfermero o una enfermera, pues no es igualmente valorado, o una persona que se dedica al cuidado de niños, por ejemplo, no es igualmente valorado, o un profesor o profesora de preescolar no es igualmente valorado. Y en la universidad observo que no es lo mismo ser un muy buen docente y no tan buen investigador que ser un muy buen investigador y no tan buen docente. O sea, cuando yo me presento a un concurso, normalmente lo que me valoran, lo que miden es mi trabajo como investigadora. Y contratan a gente que tiene un muy buen perfil de investigación. Pero vamos a mirar la realidad de las universidades colombianas y resulta que nosotros no tenemos universidades que su principal razón de ser sea la investigación. Nuestra razón de ser en las universidades es la de formación. Y entonces entran investigadores de primera línea que no les gusta enseñar o que vienen del extranjero y subestiman a los estudiantes colombianos o que simplemente no era lo que querían y entonces renuncian muy pronto. Y digamos que un buen perfil de docente que no sea tan buen investigador haría mejor su trabajo para lo que lo están necesitando, pero no se ve, ¿sí? No se valora ese trabajo de docencia. Y siento que, como decía la profe Carolina, me parece que hay un momento en el que debemos en las universidades parar y decir un momento, es que nuestros docentes deben ser primero muy buenos docentes o por lo menos en igual calidad que investigadores. La balanza no debería estar al lado de la investigación. Obviamente, gracias a que yo he investigado y a que yo he tenido trabajo colaborativo, soy mejor docente. Y entendí mucha de la matemática que hoy entiendo gracias a eso, a escribir, a sentarme a escribir un artículo y a resolver problemas. Es evidente que es importante ser investigadora, pero a veces valoran un poco más esa parte de investigación y lo que estamos viendo en las universidades es que estos investigadores de primera, que no son buenos docentes, no funcionan, no casan aquí, digamos, en las instituciones colombianas.
Muchas gracias, profe. Sí, en realidad esa es una verdad tácita en nuestros salones. ¿La profesora Ivonne quiere responder algo a esa pregunta o continuamos con las preguntas del chat? Bueno, pues sí me gustaría agregar algo a lo que dice la profesora Carolina. Bueno, lo que dijeron las dos profesoras Carolinas. Realmente, digamos, o sea, tenemos que tener en las universidades buenos docentes y buenas personas, ¿no? Porque cuando ha habido casos, pues, de escándalos en las universidades, de casos de maltrato, casos de acoso, esos acosos no han venido de, no sé, del habitante de calle degenerado que está por ahí, no. Esos vienen del investigador con no sé cuántos títulos, entonces es muy importante pensar eso. Yo lo he preguntado varias veces en talleres de género que he organizado al interior de nuestro departamento de matemáticas. O sea, realmente tenemos que tolerarle o qué tanto vamos a tolerarle a alguien porque sea buen investigador. Y pues, o sea, la respuesta es clara, ¿no? O sea, no tenemos por qué tolerar que una persona sea mala persona porque es buena en no sé qué tal área o porque escribe yo no sé cuántos artículos que pues también uno tendría que ponerse a ver, bueno, ¿y dónde los publicó? Bueno, ese es otro debate, pero y eso también es un poco, bueno, no sé, desmotivante tal vez el ver que a veces se premia una gran cantidad, por ejemplo, de artículos, pero se está mirando la calidad. También quería decir, a propósito de ese afán de publicar y bueno, de la manera en la que se está midiendo la cantidad de publicaciones, que hay un movimiento, creo que surgió en Berlín, que se llama Slow Science, y entonces se trata de eso, ¿no? Pues se trata, digamos, el enfoque es que la ciencia necesita tiempo para pensarse, necesita tiempo para hacerse, entonces no hay que estar así en carrera simplemente por publicar, sino mirar que realmente lo que uno está haciendo sean cosas de calidad. No sé, bueno, es que cuando uno es mujer, además, queda como en la mira de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si yo me digo, no, es que yo voy a entrar yo, digamos, no sé muy bien de qué se trata, pero yo digo, no, yo voy a entrar en el movimiento Slow Science porque estoy convencida de que hay que tomarse el tiempo para investigar, por decir cualquier cosa. Seguramente van a decir, no, pues como no puede publicar, pues entonces se mete a eso. Como he oído decir, no, pues es que qué tristeza que ella como que su hoja de vida no reluzca por el trabajo matemático que hace, sino porque hace cosas de género. Entonces uno dice, pues... y lo otro, en cuanto a lo que decía la profe Carolina Mejía sobre las decisiones personales, a veces esas decisiones personales solo nos toca tomarlas a las mujeres. Por ejemplo, eso de, bueno, voy a dedicarme a mis hijos o voy a dedicarme a mi trabajo. A veces esas decisiones los hombres ni siquiera les pasan por la cabeza. Entonces, pues sí, digamos, las condiciones sí son bien diferentes en varios casos. Gracias, profesora Ivonne. Sí, es real lo que mencionan con respecto al tema de las publicaciones, sin embargo, como que una cosa no niega a la otra, o sea, sí es verdad que estamos atravesando por una época donde, bueno, ¿qué es eso de producción? ¿Qué es eso de producción masiva de publicaciones? ¿Es eso lo que nos interesa? No nos interesa, pero eso no niega que tengamos baja producción por parte de la población femenina o poblaciones que hacen parte de las minorías en términos pues del mismo quehacer como investigadoras. Entonces, con esto, no sé si la relatoría recoge las dos preguntas que hay en el chat o continuamos. Sí, ahorita las hacemos. ya se recogieron, se condensaron en una sola, pero la consideramos para el segundo contexto, Listo, para las sí. siguientes preguntas más bien. Continúa.
Listo, muchas gracias, Moni. Entonces, sí, precisamente porque esas dos preguntas tienen mucho que ver con los temas que vamos a abordar ahorita. Entonces, le doy el paso a mi compañera Karen, que nos tiene preparada una exposición histórica para adentrarnos en lo que viene. Adelante, Karen. Muchas gracias, Oara. ¿Me escuchan ahí todos? Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Para continuar, yo les voy a hablar sobre dos matemáticas cuyas experiencias se introducirán un segundo tema. Bueno, de la primera matemática que les voy a hablar sería Sofía Kovalyevska. Ella fue una matemática y escritora rusa que por conveniencia se tuvo que casar para poder estudiar. Pero bueno, independientemente de eso, fue apoyada por el matemático Carl Wilsters en su tesis, y también un logro muy importante es que logra ser la primera mujer matemática en estudiar un doctorado en matemáticas y la primera en conseguir una plaza universitaria en Europa. Bueno, una de sus contribuciones más importantes fue la teoría de la rotación de los cuerpos rígidos, demostrando el teorema de Cauchy-Kovalevska. Bueno, la siguiente matemática de la que les hablaré se llama Caitlin Morawetz. Ella es una matemática canadiense. Bueno, aquí hay un problema y fue que sufrió de acoso sexual por parte de un colega de su padre. También la discriminaron por el hecho de tener una vida académica y científica y como alternarla con la maternidad. En repetidas ocasiones fue juzgada por eso, pero bueno, una de sus contribuciones fue a las ecuaciones en derivadas parciales y propagaciones de ondas. Y también cabe resaltar que fue la primera mujer en dirigir un prestigioso instituto de ciencias de las matemáticas, que es el Curran, en Nueva York. Bueno, ahora les compartiré algunos de los datos acerca de las violencias basadas en género en las universidades de Colombia. Y en este primer como paso, tenemos que la Fiscalía consolida denuncias por delito de acoso sexual relacionado con estudiantes entre 2008 y 2017. También vemos que en la Universidad de Antioquia se hace una investigación de violencias en género en el 2005 y ven que hay al menos una cuarta parte de la población universitaria que tiene conocimientos de estos actos de violencia de género. Bueno, en la Universidad de Caldas, por medio de una encuesta, se obtuvieron 84 casos de acoso y 8 violaciones en la institución. En la Universidad de Manizales hay un 7% de casos que solamente denunció como acosos o abuso sexual. Y en 2016, en la Universidad Nacional, en la Dirección de Bienestar, por medio de un estudio, pudieron encontrar que un 54% había sido víctima de algún tipo de violencia sexual en la institución o en actividades relacionadas con esto. Gracias, Karen. Gracias por esos datos que nos compartes. Bueno, pues como vemos, en efecto lo que nos decían hace un rato las profes, la maternidad en realidad sí condiciona el hecho de que podamos seguir adelante en igualdad de condiciones que los hombres. Nuestra academia en muchos puntos pues nos toca como decidir. Sin embargo, pues ese no es el único inconveniente que nosotras hemos identificado en la academia y queremos aprovechar estos datos que nos dice Karen para empezar a hablar sobre eso que ha sido muy presente en nuestra academia, pues yo diría que desde hace mucho tiempo, solo que últimamente pues nos hemos tomado un poquito más la voz para decir no más, para denunciar y para trabajar sobre ese problema que es el acoso, ¿sí? Entonces eso va muy relacionado también con las preguntas que van apareciendo en el chat. Entonces vamos a comenzar con la profesora Carolina Mejía. Profesora, pues ahorita nos interesa hablar sobre este tema del acoso, de la discriminación, y queremos preguntarle cómo se puede hacer frente
ante estas situaciones de acoso, de discriminación, de desigualdad, incluyendo y también pensando en lo que hablábamos hace un rato de ser mamás en la academia, de encontrarnos con una mujer embarazada en el salón de clases, esta gama de acoso que tenemos, esta gama de discriminación, porque se nos volvió así. Tenemos una biblioteca ahora de un montón de cosas contra las que debemos luchar y contra las que debemos concientizar todo nuestro entorno de investigación, nuestro entorno científico. Entonces, vamos a empezar. Profesora Carolina Mejía. Bueno, pues una primera cosa que yo creo que nos hace falta es poner unos mínimos, unas líneas infranqueables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un profesor y un estudiante tienen relaciones consentidas o sin sentidas, nosotros como academia vamos a permitir eso o vamos a decir no, eso no se puede. Miren, por ejemplo, yo conozco el caso de un profesor en un colegio. El profesor pues es encontrado en la institución teniendo relaciones con una estudiante de 10º. El profesor pues es casado y todo el cuento, pero el profesor tiene un contrato que le permite a la institución decirle, no, pues tranquilo, usted váyase por 3 meses suspendido y vuelva. Y volvió, ¿sí? Entonces, hay unos mínimos que nosotros deberíamos establecer. ¿Para qué? Para cuidarnos los unos a los otros. Yo desafortunadamente veo que también los docentes hombres están expuestos ahora a chismes y a acoso que es, a denuncias de acoso que son falsas, y ellos tienen que entrar a demostrar, y es muy difícil demostrarlo. Entonces, para curarnos en salud, debería haber un código ético con unos mínimos que se cumplen o se cumplen, y si no lo cumple, para fuera de la institución, sin necesidad de entrar pues a preguntarse, no, si publica, no publica, pero es que miren, ¿qué pasa? Eso me parece que nos hace falta. Y por otro lado, creo que los canales de comunicación entre estudiantes, profesores, entre estudiantes y estudiantes, profesores, y esos con digamos, las directivas, deben ser unos canales muy saludables, donde haya credibilidad, donde si el estudiante dice, es que me pasó esto, hombre, vamos a escucharlos, vamos a creerles, vamos a llamar al profesor, a hacer descargos, y que esos canales de comunicación sean como la manera en la que podamos resolver estos problemas, y que la gente tenga la capacidad de decir, me pasó esto, y no lleguen los demás a burlarse o a caerle encima y aumentar, digamos, la tragedia. Me parece que esas dos cosas son fundamentales. Gracias, profe Carolina. Es verdad lo que usted dice. Nosotras tuvimos que lidiar con esa cuestión de la denuncia, y el primer paso después de que ha sido ultrajada la persona es que le crean. Entonces es complicado. Entonces vamos ahora con la profesora Carolina Benedetti, enfocando pues la discusión hacia lo mismo, hacia pensar en ese tema del acoso sexual, de la discriminación en todo sentido en los salones de clases que hoy estamos viviendo. Sí, pues tal vez primero me voy a referir a la discriminación, sobre todo, pues, o bueno, principalmente en el salón de clase. Yo creo que pues ocurre mucho, me ocurre a mí de estudiante, ocurre en contextos que conozco hoy en día, que muchas veces los matemáticos se sienten con la libertad de dictaminar quién puede y quién no puede estudiar matemáticas. Y pasa que en el salón de clase lanzan comentarios haciendo alusión a que usted sirve, usted no sirve. Eso, es decir, por un lado, eso segurísimo tiene repercusiones en la persona que recibe ese tipo de comentarios. Segundo, mi conocimiento de matemáticas no me da ningún derecho a decirle a alguien quién puede y quién no puede estudiar.
O sea, para mí eso es de entrada discriminación, porque están como poniendo un molde de quiénes son aptos y quiénes no. Los que no encajen en este molde, chao. Y eso me pasó a mí mucho en el pregrado. Entonces, bueno, pues por un lado los profesores realmente somos muy responsables de el tipo de mensaje que llevamos al salón de clase. No solo vamos a enseñar sobre grupos, sobre anillos, sino que realmente lo que nosotros decimos tiene mucho peso. Para mí tuvo mucho peso por mucho tiempo lo que me decían en el pregrado, pero es decir, ese es el tipo de cosas que como formadores no podemos permitir que siga ocurriendo. Porque es muy fácil decir, bueno, pero si le dicen eso, hágase la loca o no preste atención, pero es decir, esas dinámicas de poder de la persona que uno sabe es su profesor y por ende sabe más que uno, pues eso pesa mucho, ¿no? Y en cuanto a eso también querría, y bueno, tal vez la responsabilidad, es decir, en ese caso específico que para mí es discriminación, tal vez dijéramos intelectual, por parte de los profesores. Tal vez lo que yo querría decir es que tengamos claro que no todos aprendemos de la misma forma. A mí me tomó mucho tiempo darme cuenta que no hay un solo molde de buen matemático. Hay gente que durante la carrera resalta porque son muy rápidos y son los que muchos profesores tienen en mente como el buen matemático, pero sepan que no es la única forma de ser buen matemático. La disciplina, la constancia, hay muchos factores que le ayudan a una persona a realizarse matemáticamente, digamos, si eso es lo que desea. Entonces, eso por un lado, como que realmente yo creo que un error que ha habido en cuanto a discriminación es que se piensa un único molde, un molde muy homogéneo de quién puede ser un buen matemático exitoso. Y eso ha dejado por fuera a muchísima gente porque uno dice, pues yo no encajo ahí, ¿qué hago ahí? Y justamente lo que decía Carolina hace un momento, como que yo en el momento que pensaba iba a salirme del paso de la academia porque yo sentía que no encajaba, que cosas como que a mí también me importara salir a bailar o hacer cosas que tal vez no encajaba mucho dentro del molde, como yo no tengo por qué dejar de ser quien soy y dejar de hacer algo que me gusta simplemente porque así no lucen los demás que son exitosos en ese campo. Entonces, yo creo que la discriminación también tiene que ver con los pocos moldes diversos que hay en matemáticas. Entonces, entre más diversifiquemos nuestro campo de acción, pues nos vamos a dar cuenta que sí, que efectivamente muchos podemos aportar desde muchos ángulos. Y por otro lado, pues sí, es decir, a mí el tema del acoso me parece que es algo que pues resumir en pocos minutos me es muy difícil, pero tal vez por un lado lo que yo querría decir es que nuevamente nosotros de profesores tenemos muchas responsabilidades y pues que estamos en libertad o no de tomar, eso es otra cosa, pero si uno realmente quiere como tomar acción en cuanto a cambiar comportamientos que no son normales y se han normalizado dentro de su institución, lo puede hacer. Y más concretamente me refiero a muchas veces las relaciones que se dan entre profesor y estudiante. Yo realmente estoy opuesta a eso, a que un profesor comience una relación con su estudiante de pregrado, así sea consensuada. Y una razón en particular por la que creo que esto no debería ocurrir es porque al final eso termina afectando mucho a la estudiante. Y hay infinidad de casos que conozco cercanos que les podría recitar, pero más concretamente suele ocurrir que, por ejemplo, el profesor sostiene una relación por un tiempo con su estudiante y ya después no, y la estudiante queda como condicionada a si voy a este evento, ahí va a estar ese profesor y como que no. Y eso ocurre mucho. La estudiante entonces se va a perder oportunidades solo porque
terminó involucrada con esta otra persona y esta otra persona ya está establecida, ya no va a pasarle nada, simplemente fue una relación más y ya. Mientras que la otra persona sí se pierde de muchas oportunidades simplemente porque la dinámica de poder ahí jugó en contra de ella. Entonces, yo sí creo que conductas que están normalizadas deberíamos darnos cuenta que han afectado a muchas matemáticas. Y pues está bien querer hacernos los de la vista gorda, pero si realmente nos interesa como que haya algo de cambio, para mí una razón muy importante en por qué muchas mujeres desisten de continuar una vida académica es el acoso. Y el acoso no involucra simplemente, o sea, mucha gente confunde el acoso con contacto físico. Y no, y el acoso tiene muchos matices. Por ejemplo, cuando yo hacía el pregrado, habían profesores que hacían referencia a cómo lucíamos nosotras cuando entrábamos al salón. O sea, no puede ser más incómodo que eso. Y eso ya es acoso. ¿Qué le interesa a él cómo me vestí yo hoy? O que si me puse tal blusa o tal pantalón. Entonces, no estoy diciendo que esto es una conducta generalizada, no me malentiendan, pero lo que quiero decir es que el acoso tiene muchos matices y si realmente yo creo que si estamos hoy en esta discusión, hoy, es porque nos interesa entender qué está ocurriendo y tal vez querríamos entre todos construir o edificar para que tengamos una comunidad un poco más amena, ¿no? Entonces, sí, tal vez mi invitación es a que nos sigamos haciendo como auto-checking de qué tipo de comportamientos estamos nosotros normalizando o ignorando o no haciendo visible. Yo creo que también es muy importante para las estudiantes saber que hay cosas que no son normales y ellas no tienen por qué aguantárselas. Y también como profesores yo creo que está bien llamarle la atención a un colega y decirle, hey, eso como que fuera de tono. Y personalmente, pues para mí, es decir, todas estas reflexiones que estoy compartiendo hoy son reflexiones que he venido edificando en los últimos años. Y entre más me doy cuenta de cosas que creo que podríamos cambiar, como que más alerta estoy ante las situaciones. Y es un poquito difícil porque siento que aparte de tener que investigar y preparar mis clases, etcétera, como que ahora también siento que parte de mi trabajo es educarme acerca de la problemática de género y cómo ayudar a mis estudiantes, hombres y mujeres, a que su futuro en academia, si así lo desean, sea mejor. Entonces, pues simplemente quiero tal vez decir que mi intención aquí es decir que yo creo que la mayoría aquí hemos caído en actitudes que no son normales hacia una persona, querámoslo o no. Y lo que sí tenemos disculpa, profe, lo que pasa es que se nos pasa un poquito el tiempo, de pronto si puedes cerrar un poquito la idea y sí, podemos continuar. Gracias, profe, qué pena. Eso es todo. Gracias, profe. Muchas gracias. No, y de todas formas son muy valiosos esos aportes. Nos gustaría tener más tiempo, pero por eso es que vamos a hacer otras versiones de este espacio, porque la discusión es extensa y en hora y media evidentemente no se va a poder abarcar todo. La profe dice algo bien, bueno, dice todo es muy interesante, pero me llamó la atención algo y es complicado. Ella habla de no permitir ciertas cosas, no permitir ciertos comportamientos, pero solo quiero dejar como para que pensemos qué es eso de no permitir. Pongámonos en esa situación concreta y qué es eso de no permitir, qué es eso yo como estudiante, yo como profesora, yo como madre, yo como mujer, qué es eso de no permitir. Y seguimos con la profesora Ivonne, le damos la palabra a la profesora Ivonne con el mismo tema de discusión sobre acoso sexual y discriminación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, en eso de no permitir, podría ser que si el profesor hizo un comentario sobre la manera en la que viene vestida una estudiante mujer que está en su clase, los demás estudiantes, hombres y mujeres, le pueden decir, profesor, ese comentario es inadecuado, con todo el respeto del mundo, pero sin tolerancia a conductas que son discriminatorias. Tan acoso es la discriminación de índole sexual como la discriminación de índole académica, ¿no? A lo que se refería Carolina con el que yo me sienta con derecho a decir quién puede ser matemático, quién puede ser bueno en matemáticas y quién no. Y yo pienso que digamos, hay un montón de estudios sobre esto mismo, hay cifras, hay números, hay leyes, porque también tenemos escritos un montón de protocolos y en la Constitución está, bueno, hay un montón también de pasos a seguir y de cuestiones que se supone que protegen a la mujer, pues hay que aplicarlas simplemente. Con todo el respeto del mundo, uno puede tomar una actitud de tolerancia cero a ese tipo de cosas. O sea, no se permite la discriminación en las aulas, no se permite la discriminación en la universidad, no tendría por qué permitirse la discriminación en la universidad, mucho menos el acoso. Digamos que, pues bueno, eso es bien importante y también bien complejo porque pues como ya venían diciendo, a veces se toma como ataques, ¿no? Entonces, uno empieza a hablar de estos temas porque además hay algo que hay que tener mucho en cuenta y es algo, eso lo dijo una de mis estudiantes en uno de los talleres de género, el silencio nos ha hecho mucho daño. Entonces, quedarnos callados, dejar pasar esas cosas, no hablar, eso ha hecho que, no solamente en este tema, sino en muchos temas, eso ha hecho que nuestra sociedad vaya de para abajo en varios aspectos. Entonces, pues uno puede empezar a poner los temas sobre la mesa. Eso no es fácil y empieza uno a generar muchas incomodidades, después entonces ya lo miran como que fuera activista, después ya entonces lo saludan como con más cuidadito, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que no, eso no diga nada, eso, así como las tías, no, eso chito, mijita, no diga que tiene hambre porque da pena. Entonces, no, o sea, digamos, no, es importante que las instituciones mismas empiecen a darse cuenta que lo vergonzoso no es tener problemas, lo vergonzoso es no solucionarlos. Entonces uno puede decir, pues sí, tenemos un problema aquí y vamos a hacer esto, esto y esto. Ah, no, quedarse callados, quedarse tape, esconda, y eso se vuelve una bomba de tiempo que cuando explota, pues explota con los escándalos más horribles y empieza a ver uno las cosas más atroces. Y al final es mucho, mucho peor para las instituciones como tal. Y pues finalmente para quien sí pues fue peor en cualquier caso fue para las víctimas. Otra cuestión sobre la que quería hablar es que nosotros no podemos decir entonces que la gente que sobrevive en matemáticas es solamente la que tiene un carácter supremamente fuerte para aguantar que le digan todo el tiempo que es bruto, que es bruto, que es bruto. Pues no, o sea, digamos, ¿quiénes somos nosotros para decir que solamente una persona que aguante todo el palo que se le dé es la que va a servir al final en matemáticas? Definitivamente no, ¿cierto? Y hay algo que no quiero quedarme sin mencionar es en la cuestión del peligro que corren los hombres. Yo me tomé el trabajo de investigar sobre ese tema porque me lo preguntaron en varias oportunidades. Pues obviamente estamos en un departamento donde la mayoría son hombres, yo me pongo a hacer talleres dirigidos a mujeres, pues alguien me va a preguntar, ¿y los hombres qué pasa cuando nosotros sufrimos? Pues lo que pasa es que ¿qué porcentaje se les ocurre, si quieren, de pronto si tengo un minutico para que escriban en el chat, qué porcentaje se les ocurre de que pueden ser denuncias falsas, de las denuncias que llegan por cuestiones de violencias en género? ¿Cómo qué porcentaje se les ocurre que pueden ser denuncias falsas? No sé, si tenemos tiempo y si no, pues sigo. Sí, profe, unos segunditos porque están respondiendo, entonces eso... Okay. 5, 2%, 30%, 7%, 0.5, 0.0%, 1%. Así están, profe.
Creo que todos están más o menos bien informados. El porcentaje no alcanza a llegar al 2%, el número E, no, un poquito menos del número de Euler. El porcentaje de denuncias falsas no alcanza a llegar al 2%. Hablamos con una abogada especialista en cuestiones de género y ella nos comentaba que las denuncias falsas se caen muy rápido porque es que es muy fácil demostrar cuando no ha habido un acoso sistemático. Entonces los hombres, tranquilos, por un lado, tranquilos porque piensen que van a inventar chismes sobre ustedes, pero tengan mucho cuidado porque los estamos vigilando. No, mentiras, pero pues realmente es muy importante que todos cuidemos nuestras actitudes, nuestras conductas, a lo que estamos acostumbrados. O sea, es una cosa que ya pues ha sido de tantos años que ya la tenemos metida en el cerebro y es muy difícil cambiarla y es muy difícil desnaturalizarla. Y si yo vengo escuchando el mismo chiste tonto desde toda mi vida y yo luego pues como que sin querer empiezo a repetirlo y es muy difícil a veces darse cuenta de eso. Y hay cosas en las que no estamos acostumbrados a ser muy cuidadosos y pues ahora lo que tenemos que hacer es volvernos cuidadosos en eso. Entonces, pues va a haber quien diga, no, pero es que esta generación de cristal, estos que se quejan por todo, ahora no se puede decir nada, ahora no le puedo decir que está bonita, ahora no le puedo decir no sé qué. Pues tienen que ser cuidadosos en la manera y en lo que hacen, cómo lo hacen y sobre todo en el consentimiento. En cuanto a lo de las relaciones, por ejemplo, profesor-estudiante que mencionaba Carolina, pues es que, o sea, si uno está en el salón de clases, a veces uno hace un chiste, uno no sabe siquiera si se ríen por darle gusto a uno, porque de verdad les pareció chistoso. Ahora vas a ver uno si le dijeron que sí querían salir con uno porque de verdad querían o simplemente porque uno es el profesor. O sea, la relación de poder siempre está y es súper fuerte. Entonces, ahí ese tema es súper delicado y súper complejo también. Que pues uno no puede decir que no puede funcionar en ningún momento, no, pero pues sí es importante como tener ese cuidado y hacer las cosas bien. Y si nos damos cuenta, las mujeres sí le estamos poniendo todo el tiempo cuidado a muchas cosas. Entonces, ¿cómo me voy a ir vestida yo a la clase? No, pues yo no quiero tampoco que verme como una pordiosera, pero tampoco me voy a ir muy elegante porque entonces me la van a montar. Si me voy con falda, pues eso va a ser un problema, me chiflan cuando tan pronto entre a la universidad. Si voy a hablar con alguien, entonces pues quiero hablarle de forma muy amable porque yo soy una persona amable, pero es que si de pronto le hablo demasiado amable, él va a pensar que es que yo ya quiero otra cosa con él. O sea, las mujeres siempre tenemos que estar cuidando todo eso. De hecho, incluso tenemos que estar cuidando si cuando dicen todos, nos incluyen a nosotras o no. O sea, eso es una cosa que hacemos automática ya, pero porque estamos acostumbradas, pero es algo que siempre tenemos que estar cuidando. Pues de pronto es el momento en que los hombres también empiezan como a cuidar todos esos pequeños detalles que de determinada forma no les ha tocado cuidar. Bueno, pero mi conclusión en cuanto a la parte como tal del acoso en las aulas es tolerancia cero y tolerancia cero incluso a los mínimos detalles, o sea, incluso al chistecito, incluso al comentario ahí que, pues no, o sea, empecemos a desacostumbrarnos a que eso está bien y a que eso es normal y a que no, es que él es así, no, eso simplemente no es adecuado y punto. Gracias. Gracias, profe Ivonne, gracias, profesoras Carolina Mejía y Carolina Mejía. Tiene toda la razón, profe. Yo creo que ese es un mensaje que es importante que la audiencia debe tener claro, y es la no tolerancia a este tipo de actitudes, es convencernos de que sí se pueden hacer cosas, es convencernos de que no hay que naturalizar este tipo de cosas. Profesoras, antes de continuar, queremos preguntarles si disponen de unos minuticos para responder las preguntas del chat. Nos parece que pues son muy importantes. Las personas que están asistiendo en realidad quieren conocer sus opiniones con respecto a estas preguntas. Entonces, si nos extendemos un poquito más, no hay problema. Habíamos dicho que hasta las 1:30, pero no sé si ustedes cuentan las 3 con el tiempo.
No nos demoraríamos mucho tampoco. Listo. Entonces, seguimos hablando. Muchísimas gracias, de verdad. Y a los asistentes, las y los asistentes por estar acá. Entonces, Moni, yo creo que podemos recoger las preguntas y hacérselas a nuestras panelistas. De acuerdo. Teniendo en cuenta el tema que se está abordando en este momento sobre el acoso, surgieron 3 preguntas, recopilamos las primeras 2 en una sola y la otra que tiene que ver más exactamente sobre el tema de acosador propiamente, entonces ahí van mezcladas las 3. Como estudiantes y profesores hombres de matemáticas o licenciatura en matemáticas, ellos cómo pueden hacer para erradicar estas violencias y discriminaciones, qué pueden hacer para mejorar, por lo menos en los espacios de las aulas de clase o en los seminarios, el uso de su lenguaje, cómo pueden hacer para evitar actitudes negativas y cómo pueden hacer para propiciar una solución viable para esas problemáticas, aparte de lo que se ha mencionado hasta el momento, ¿no? Y por otro lado, también preguntan, ¿cómo es posible convivir en el aula de clase con un acosador en la universidad? Esa sería. Uy, gracias Moni, muchísimas gracias, están bien interesantes las preguntas. ¿Quién quiere iniciar respondiendo de nuestras panelistas? Yo, si les parece. Listo, profe, adelante. Gracias. Bueno, yo brinqué a responder cuando oí la de cómo se puede convivir en el salón de clase con un acosador, porque es que no se puede y no se debe. La ley colombiana dice que las mujeres o las personas en general víctimas de violencias basadas en género tienen todo el derecho a que se les proteja de seguir teniendo que compartir algún espacio con el acosador. Entonces ahí la cuestión es ahí sí es más como de voluntades y pues ya que lo preguntan los profesores hombres y los estudiantes, pues nosotros tenemos que tender siempre a proteger a las víctimas, que es una presunta víctima que todavía no se ha comprobado nada, pues más aún tenemos que protegerla antes de que la cuestión pase a mayores o antes de que pueda haber otras víctimas. Entonces, sí, realmente, digamos, las instituciones tienen que velar para que eso no suceda, para que definitivamente las mujeres o las personas que hayan sido víctimas de violencias basadas en género no tengan por qué estar un minuto siquiera con el acosador. Además, tienen derecho a no ser confrontadas con el acosador, ¿no? Muchas gracias, profe, muchas gracias. En realidad, eso nosotras necesitamos escucharlo, porque yo creo que así como en la Universidad Distrital, en muchas otras universidades tenemos esa misma problemática y a veces simplemente toca hacer silencio porque la institución es negligente también. Entonces es bien complicado este tema, pero ese llamado suyo a la no tolerancia, al no silencio, al no permitir esas cosas, es realmente lo que tenemos que hacer, no es cuestión de unas pocas. ¿Alguna de nuestras profesoras Carolinas quieren comentarnos algo sobre este tema? Bueno, pues yo vuelvo a establecer unas políticas claras que yo no veo. O sea, puede que la ley tenga algunas cosas, pero dentro de las instituciones académicas no hay políticas claras que hagan que, digamos, que los protocolos de prevención se activen inmediatamente. Entonces, yo sí hago un llamado a los profesores que hacen parte de las directivas para que establezcan unos protocolos y nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, nos pusimos de acuerdo en que no hay relaciones entre estudiantes y profesores, aparece una relación entre estudiantes y profesores y el profesor debe renunciar, o sea, el profesor es echado de la universidad. O sea, cosas que sean muy pocas, pero que se activen inmediatamente, porque la realidad es que en las instituciones los estudiantes y las mujeres y, bueno, digamos, los que están que pueden ser posibles víctimas, pues están muy desprotegidos. Esa es la verdad. Otra
cosa que me parece importante es estos eventos, el hablar del asunto hace que nos empoderemos y que veamos qué está bien y qué está mal. Particularmente como docente de varias instituciones académicas, me he dado cuenta, yo normalmente soy de las pocas matemáticas profesoras, ¿sí? Pues es evidente que si somos menos matemáticas, pues va a haber menos profesoras matemáticas en las instituciones. Y yo normalmente estoy tomando tinto con los profesores hombres y soy la única mujer y empiezan a hacer chistes acerca de las estudiantes o de las otras profesoras o de la, no sé, de la secretaria o de... Entonces, de pronto hacerles un llamado de atención y decirles, no están solos, ustedes no son un corrillo de hombres y no es el espacio adecuado. Y yo no sé si lo vayan a hacer en privado, pero delante de nosotras no lo hagan. No hagan esos chistes, no tengan esos comportamientos. Si van a atender a un estudiante, dejen la puerta abierta. Así como decía la profe Ivonne, cuídense y sean conscientes de que la mitad de la sociedad es mujer y que nos pueden estar afectando sus comportamientos. De pronto, visibilizarnos, ¿no? Estos eventos me parece que cumplen esa misión. Somos mujeres y aquí estamos. Y estamos gritando que nos vean y que por favor nos respeten y pues tengan cuidado con los comportamientos que tienen. Muchas gracias, profe, muchísimas gracias. De hecho, el compañero Juan Ortega nos escribe algo bien interesante en el chat, es estudiante de la UPN, dice que a pesar de lo que contempla la ley, en la práctica no es así. En la UPN se han evidenciado una cantidad incontable de denuncias, una cantidad no contable de denuncias, hacia profesores y a pesar de que están ante las instancias pertinentes, incluyendo las fiscalías, las denunciantes deben entrar a clases si quieren terminar su carrera y esto ha conllevado a que las compañeras se vayan de la universidad y las instancias no toman ninguna decisión. Es bastante complicado. La profesora Carolina Benedetti quiere responder a esta pregunta, a estas preguntas que hicieron. Sí, yo tal vez voy a hacer referencia a la primera que formuló Mónica, ya que creo que Ivonne y Carolina pues conocen muchísimo más y de hecho me gusta saber que están tan bien documentadas al respecto de el tipo de cosas que uno puede hacer frente a acoso sexual. Pero entonces creo que la primera se refería acerca de qué tipo de herramientas pueden usar los hombres en espacios matemáticos ¿cómo era que decía la pregunta? Para evitar ciertas actitudes, creo. La escribí por acá y algo así decía la pregunta. Yo creo que, pues por un lado, algo que a mí me ha servido es hablar con las estudiantes directamente. O sea, a pesar de que en el pregrado como que yo no la pasé muy bien por cosas de ese estilo, sin embargo, pues ahorita yo he olvidado muchas de las cosas que me hacían sentir incómoda. Y preguntando a las estudiantes cuál es la razón por las que, por ejemplo, ellas se sienten como más cohibidas a tomar parte de o a abarcar el espacio que también les corresponde a ellas. Creo que algo que se puede hacer es hablar directamente con ellas. Cuando yo lo he hecho con mis estudiantes, pues me he dado cuenta que nuevamente el hecho de ser minoría hace que uno se sienta más cohibido y puede que esto no sea la experiencia para todas. Muchas veces uno escucha, pero pues siempre ha sido así y yo no era así. Pues está bien que no haya sido así, pero esa no es la experiencia de muchas tampoco. Entonces creo que es bueno escuchar a las estudiantes, apoyarlas a crear espacios que ellas quieran crear para sentir una red de apoyo. Yo creo que redes de apoyo son muy útiles y si uno realmente está como comprometido con la causa, hacer uso como de la influencia que uno tenga con sus colegas en la academia y
tal vez servir como de puente para que las estudiantes tengan un poco de influencia acerca de políticas de género en su facultad o cosas de ese estilo. Entonces yo creo que pues algo que podemos hacer independientemente de ser hombres o mujeres, pero si estamos en una posición de poder, hacer uso de ese poder en beneficio de las estudiantes y los estudiantes en general también. Entonces, sí, yo creo que es muy útil cuando uno recopila de las mismas estudiantes el tipo de razones por las que ellas se sienten menos dadas a ser parte o tomar acción en el mismo espacio que sus compañeros hombres sí lo hacen. Y algo que a mí me ha sido útil, por ejemplo, es que una de las razones que me daban mis estudiantes es el hecho de ser tan poquitas como que les hace pensar 2 veces si participar o no, dado que siempre está este puñado de estudiantes hombres que sí participan bien o mal, pero participan. Y digamos hay que evitar que se monopolice la voz. Y entre más voces uno escuche y más espacio uno impulse a que los demás tomen, mucho mejor. Y eso toma tiempo. Muchas veces en mis clases hay silencios incómodos porque no permito que la misma persona participe una y otra vez y no necesito que los demás también lo hagan, pero es algo que se puede hacer. Entonces yo creo que de profes sí tenemos las herramientas y la influencia tal vez para que con ayuda de las mismas estudiantes, yo creo que de ellas va a comenzar a venir un cambio positivo o está comenzando a venir un cambio positivo. Entonces yo creo que hay que trabajar de la mano con ellas y ayudarlas, estar a disposición de ellas en la medida que uno pueda abrirles espacios usando el poco o mucho poder que uno tenga. Muchas gracias, profe. Nos dicen también de la UN. En la UN no solo tienen que encontrarse muchas veces con los acosadores en las aulas, eso nos lo dice Huguet Vázquez, Angie Paola Huguet Vázquez. En la UN no solo tienen que encontrarse muchas veces con los acosadores en las aulas, sino que muchas veces en los comités de resolución de conflictos se les confronta cara a cara con sus agresores. En efecto, tenemos esas situaciones. Yo creo que, Moni, ¿tenemos alguna última pregunta o ya podemos ir finalizando? Sí, hay 2 preguntas que han dado en el chat, no las alcancé a compilar en una sola, pero sí quisiera mencionarlas, si es posible, pues se pudieran contestar. Hay una que dice que yo me he atrasado en la carrera por cancelaciones en semestres y materias por no convivir con mi acosador, ya que eso me genera problemas de salud relacionadas con el estrés. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Esto es como un tema más institucional y demás, que también hace parte desde las aulas. Y hay otra por acá que dice, ¿qué se puede hacer cuando las veedurías o autoridades en el tema de violencias minimalizan las problemáticas o las denuncias? Gracias, Moni. Entonces, yo creo que ya con estas 2 preguntas vamos a ir cerrando el espacio. Entonces, le damos la palabra a alguna de las panelistas que nos quieran responder. Bueno, pues yo no tengo respuestas, pero sí quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, digamos, cuando yo era estudiante, por ejemplo, creo que eso fue ya hace bastantes añitos, ni siquiera se hablaba de acoso sexual. O sea, eso, digamos, si uno lo relacionaba por allá con una violación, pero ahorita sabemos que hay toda una serie de acciones que son acoso y que son igualmente graves. Como eso es, podríamos decir, un tema, más bien, se puso sobre la mesa hace poco, porque pues realmente viene pasando hace muchísimo más de lo que quisiéramos, ¿cierto? Pues simplemente las instituciones no saben qué hacer. O sea, la legislación no está al día con eso, las instituciones no tienen ni idea qué hacer y ellos prefieren más bien no tener problemas, como habíamos dicho. Entonces, no, eso callémonos, solucionemos todo aquí en privado, aquí calladitos. Y entonces, digamos que lo primero que se les ocurre es, mandémoslo a bienestar.
esto tiene que ver con, es una cosa como de convivencia, mandémoslo a bienestar, mandémoslo a bienestar. Resulta que el acoso no es un problema de convivencia, no es un problema de bienestar universitario, es un delito. Entonces, bienestar universitario, los comités de convivencia que nos menciona Angie, no tienen los suficientes dientes para atacar problemas como esos. En las universidades no tenemos fiscalías, no tenemos policías, no tenemos, digamos, una autoridad que pueda poner preso a un acosador. No, no lo hacemos, ¿no? Ahora, seguramente que las universidades no admiten a sus estudiantes y no contratan a sus profesores pensando que son acosadores nunca jamás. O sea, yo creo que ningún decano dice, uy, contratemos a este tipo que es acosador. No, yo no creo que eso se pase por la... O sea, uno no se espera que pase eso y evidentemente aún no tenemos la suficiente preparación para enfrentar esos casos. En ninguna parte. Yo creo que eso no es ni siquiera solo aquí en Colombia, yo creo que es un problema realmente generalizado. De pronto, a nivel local podríamos hacer algo. Quien nos está contando que ha tenido que cancelar materias y eso, pues bueno, hay que buscar ayuda especializada, entonces de pronto psicología, alguna cosa como esas, y de pronto tratar de hablar con algún profesor o profesora de tu confianza si existe, si se puede, y a veces pueden surgir de pronto algún círculo de protección más a nivel local que a nivel institucional, porque además nuestras universidades son grandísimas, ¿no? Son, a veces de la nacional dicen que es paquidérmica. Entonces es muy grande y se mueve muy lento. Los procesos para que yo pueda mover un lápiz de aquí para acá son lentos. Y si no lo sabemos manejar como estos, pues imagínense. Además es que, digamos, un proceso de violencia basada en género ni siquiera, no sé, a nivel país. O sea, ustedes ven las noticias todos los días, pasan unas atrocidades y no hay quien, digamos, que aplique la ley en favor de las víctimas. O sea, unas cosas terribles. Entonces, y además son procesos súper lentos y son procesos que solamente pueden salir de las víctimas. O sea, solamente la víctima puede ir y denunciar y además tiene que dar las pruebas, que eso es un proceso dolorosísimo y son cosas supremamente lentas y dolorosas. En todas partes y desafortunadamente aún no estamos preparados para hacer eso. Hasta ahora estamos como empezando. Por eso es que yo pienso que a lo que le tenemos que apuntar es a la prevención, a cuidar nuestras actitudes, a desnaturalizar las cosas desde el principio para no tener que llegar a cuestiones muy graves. Indudablemente las instituciones tienen que hacer algo, ¿no? O sea, yo pienso que de pronto algunas en sus lentos procesos están ya trabajando en eso, mejor dicho, quiero pensar que ya dentro de sus lentos procesos están trabajando en eso, pero es una cosa que definitivamente, o sea, que todavía estamos aprendiendo a hacer, mejor dicho. No había nadie preparado para hacer eso en este momento y tienen toda la razón, o sea, y así como, o sea, uno quisiera que se solucionara ya, o sea, si pasó algo, ¿cómo no es que inmediatamente protegemos a la persona a la que le pasó, ¿cierto? O sea, ¿por qué no inmediatamente se vuelca todo el mundo a brindar esa protección? Pero lo que pasa es lo contrario, ¿no? O sea, si un hombre habla mal de una mujer, si dice, esa zorra yo me la comí, todo el mundo le cree. Pero si una mujer dice, me acosaron, tiene que buscar muchas mujeres más que soporten su versión para que de pronto la medio empiecen a escuchar. Entonces, tenemos que empezar a acabar con todo ese tipo de cosas. La profe Carolina Benedetti mencionaba algo y era lo de hablar con las estudiantes. Yo creo que los profesores, casi que para todas las preguntas que tengamos, esa es la respuesta. Escucha a sus estudiantes. ¿Que quiero mejorar mis métodos en clase? Escucha a sus estudiantes. ¿Que quiero erradicar el acoso de mi salón de clase? Escucha a sus estudiantes. ¿Que quiero ser mejor investigador? Escucha a sus estudiantes. O sea, yo creo que es casi que la respuesta para todo. Y entonces sí es muy importante, digamos, no solo escucharlos y darles la palabra, sino además darles la credibilidad también, sobre todo en ese sentido. Es muy difícil que alguien realmente quiera irse a inventar una cosa de esas.
Es eso nomás, ya, como siempre Gracias. me paso del No, tiempo. gracias, profe, muchísimas gracias. Prevención, desnaturalizar y cómo no, llamar las cosas por su nombre, llamar las cosas como son. Yo creo que eso en Colombia nos hace mucha falta, los eufemismos nos tienen mal. Las cosas hay que llamarlas como son. Si es acoso, es acoso. Si la institución a veces es negligente y así. No sé si alguna de las otras profesoras nos quieran responder a la pregunta. O... Bueno, pues yo solamente diría que aunque los mecanismos no funcionen del todo, hay que usarlos. Es decir, si se presenta un profesor abusador, un profesor acosador, un profesor que no dicta clase, un profesor, bueno, pues hay que denunciar, ¿sí? Aunque no funcione, esas denuncias pues son insumo para posibles evaluaciones docentes y para, digamos que van sumando y de pronto se llena la copa. No debería ser así, pero mi consejo a todos los estudiantes que sientan que hay alguna situación irregular es presenten la denuncia correspondiente. Las instituciones, no solo universidades, sino en general, tienen los mecanismos de quejas y reclamos, y bueno, no recuerdo el otro, y esos, pues, digamos, funcionan, porque pues, la ley le pone mucho cuidado a esas denuncias por ese mecanismo, entonces, y se pueden hacer de manera anónima, entonces, presentar o de manera anónima o con el nombre del estudiante, la denuncia correspondiente hace que, pues, por lo menos quede el precedente. Eso diría, mientras pasa, digamos, lo que tiene que pasar y es que funcione, por lo menos va a quedar el precedente. Eso es bastante importante, profe, porque el acumulado de trabajo se nota. Por lo general, con estas conductas de violencias basadas en género se convierten, son patrones que con el paso del tiempo persisten, conductas que persisten. Y por experiencia en el grupo de género nos encontramos con que el trabajo acumulado sí vale la pena. Muy probablemente el sujeto que hoy en día acosa, en 10 años va a acosar y posiblemente en esos 10 años llegue una generación que quiera hacer algo, y si esa generación empieza a escudriñar en el pasado y encuentra trabajo, bueno, pues probablemente se puede hacer algo. Entonces el trabajo acumulado es bastante importante. No sé si la profe Carolina Benedetti quiera comentarnos algo, aportar algo para el cierre de la discusión. Sí, pues tal vez lo que yo quiero aportar para concluir es que para mí ha sido muy importante darme cuenta que las redes de apoyo son muy útiles en todo sentido. Entonces, pues que las estudiantes y los estudiantes sepan que es decisión completamente de ustedes si quieren hacer parte del mundo académico, si quieren continuar con su carrera. Nadie tiene por qué decirles lo contrario, eso es completamente su decisión. Y sepan que los matemáticos venimos de todas las formas, colores, sabores, lo que sea. Entonces realmente no hay un modelo que encaje en la academia, y eso es tal vez lo que estamos tratando de construir, ese imaginario de que solo el más rápido y el que siempre responde es apto. No. Entonces, pues sepan que ustedes desde su experiencia y desde cómo ustedes experimentan el conocimiento pueden aportar, y mucho. Entonces, pues eso es lo que quiero decir, y nuevamente que para mí realmente las redes de apoyo son muy importantes. Busquen personas que los ayuden a surgir y no que los disminuyan o cosas de esas, y ayúdense entre sí. Eso yo creo que para mí ha sido fundamental en mi carrera de matemática. Muchas gracias, profesora Carolina Benedetti, profesora Carolina Mejía, profesora Ivonne,
Muchísimas gracias. En efecto, precisamente por esa última intervención que hace la profesora Carolina Benedetti, es que hacemos estos encuentros, porque aquí es donde estamos construyendo y tejiendo esas redes de apoyo que son finalmente las que vamos a tener como soporte para las soluciones, para pensarnos y repensarnos soluciones a estos problemas que desafortunadamente tenemos en la academia. Pero como lo decía hace un rato la profe Ivonne, bueno, pues problemas podemos tener, lo penoso es no ponernos la camiseta a solucionarnos y a generar este tipo de propuestas. Entonces, pues comentarles que esto simplemente no fue un encuentro de una vez, que de aquí todo el comité nos vamos a volcar a recoger todos los insumos, porque precisamente en este tipo de espacios es donde salen esas propuestas, donde salen esas ideas, que nuestra labor es organizar y materializar, llevar a una realidad para esas nuevas generaciones que vienen. Muchísimas gracias, profesoras, muchísimas gracias a las y los asistentes que nos acompañaron hasta ahora. En realidad es bastante gratificante ver tantas personas interesadas en el tema. Yo creo que eso nos dice algo, eso nos tiene también que poner a reflexionar. Alrededor de 100 personas se conectaron, y pues estuvieron muy participativas y participativos. Entonces seguiremos repitiendo estos espacios, seguiremos tejiendo esas redes que son las que nos van a soportar en la academia. Ya esto es un avance. Lograr esto para nosotras también es dejar el mensaje de que sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas con trabajo, con constancia. Hay cosas que no deberían pasar, no deberíamos estar pensándonos cómo no ser vulneradas dentro de la investigación, eso no debería pasar, pero bueno, está pasando y tenemos que afrontarlo, y como dice la profe Carolina Mejía, vamos a lucharlo y vamos a hacernos escuchar de la manera correcta. Entonces le doy la palabra ya para cerrar a la profesora Verónica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Bueno, creo que Sara ya hizo un cierre de todo muy interesante. Quedamos muy satisfechos de esta actividad. Nos queda solamente agradecer a nuestras invitadas por todos los aportes valiosísimos que nos hicieron el día de hoy, muy oportunos, muy de la mano de las actividades que queremos seguir haciendo en el grupo de género en la universidad. Como nos decía Ivonne, es importante seguir mostrando, ¿no es cierto? Que puede ser que haya protocolos, que hayan leyes, pero pues en la medida en que nosotros vayamos mostrándonos y haciendo este tipo de actividades, pues es muy interesante visibilizar todas estas dificultades que se han venido presentando. Al grupo de género, pues felicitarlo porque ha sido una actividad, una de las tantas actividades que han venido realizando en todos estos años. Siempre se han caracterizado por su responsabilidad. Este conversatorio llevan alrededor de 2 meses preparándolo, para felicitarlas. Todo muy bien, todo muy oportuno, aunque era el primer evento que se hace con esa convocatoria, porque nosotros los habíamos hecho de manera interna. Creo que superó las expectativas de todos nosotros. Entonces, para felicitarlas y pues también apoyarlas y decirles que nosotros, pues desde el proyecto curricular, pues vamos a estarlas acompañando en todas estas actividades. Las que se propongan hacer siempre van a contar pues con el proyecto curricular para lo que se necesite en términos logísticos, en tantas cosas que son necesarias en estos procesos. A todos los asistentes por tomarse el tiempo de acompañarnos, de interesarse por estas temáticas que a veces aparentemente son aburridas para algunos, ¿cierto? Pero que son necesarias, o sea, que son necesarias que nosotros nos demos estas discusiones y que podamos sacar de estos eventos esos insumos que necesitamos
para seguir avanzando en estos temas que son tan importantes, sobre todo pues en nuestras épocas, ¿cierto? Porque sí, efectivamente en las épocas anteriores pues eso era muy normal y era muy natural, pero pues ahora no, ¿cierto? Y entonces es la oportunidad para que nosotros podamos seguir avanzando en este tipo de actividades. Decía un compañero que nosotros a veces, creo que como en términos de lo que decía la profesora Carolina, nosotros a veces las políticas de las universidades no permiten hacer muchas cosas, pero sí nosotros como docentes y podemos enseñar a los estudiantes a hacer un tipo de sanciones morales, decía un compañero, podemos sancionar moralmente si sabemos que este profesor acosa a sus estudiantes en clase o hace malos comentarios, pues nosotros también enseñémosle que eso no se hace y no es que salgamos y vayamos luego a donde el primo y tomemos tinto. Entonces, no, porque tenemos que enseñarle que hay que respetar y que él tiene que darse cuenta que nosotros no tenemos que tolerar ese tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, mientras que, porque sí, las leyes pueden estar, pero hemos visto que no son suficientes o no, más que suficientes, son muy demoradas, como se dice, ¿cierto? Entonces, para actuar. Entonces, no, esos procesos son muy largos. Mientras eso sucede, pues nosotros mismos, como dice la profesora Carolina Benítez, es buscar esos apoyos, esas redes de apoyos para que nosotros podamos, junto con nuestras estudiantes, junto con los estudiantes, junto con los profesores, profesoras, en nuestros proyectos curriculares, pues empezar a tomar esas acciones que son tan importantes y que son oportunas, ¿cierto? Porque ahí sí digamos que podemos tomar acciones oportunas, porque de aquí a que pase el proceso, digamos, legal, eso puede llevar mucho tiempo, pero sí hay muchas acciones, pequeñas acciones pero que son que podrían ser muy notorias en algún momento. Entonces, quedamos muy satisfechos de nuestra actividad. Agradecemos a todos su participación. Dejamos en el chat una encuesta que queremos para identificar futuras actividades que podamos organizar en nuestro proyecto curricular. El próximo mes ya tenemos una nueva actividad que es un conversatorio acerca de salud mental en las matemáticas, que es otro de los temas que consideramos que es muy importante y que quizás a veces va ligado también con estas mismas acciones y con estas mismas actitudes dentro de los proyectos curriculares o dentro de las carreras. Yo digo proyectos curriculares porque nosotros nos llamamos proyecto curricular dentro de las carreras en las instituciones, ¿cierto? Entonces es muy importante ir abordando estos temas y ir sacando esos insumos que necesitamos para futuras acciones y futuras actividades que se programen. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Estaremos pues muy activos en nuestras redes contándoles cómo vamos y pues esperamos poder en otra oportunidad seguir charlando acerca de estos temas tan interesantes para todos y que conjugan las diversas universidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por compartir sus experiencias a Ivonne y a Carolina y todo lo que saben al respecto. Aprendí mucho de ustedes hoy y gracias a todos por estar aquí y espero verlos en otra ocasión. Les pido un permisito que me debo desconectar. Hasta luego. Gracias, Carolina. Un abrazo. Gracias, Chao. profe. Adiós, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, sobre todo por esa iniciativa tan importante.